¿Bien? Bueno, pues le quiero dar gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con todos ustedes. También muchas gracias a Blanca Yantada y su esposo que organizaron todo esto y han hecho posible que tengamos esta experiencia de Dios especial donde venimos a compartir nuestra fe. Esta Biblia no es la que normalmente cargo yo, solo que la mía se me quedó y le pedí a Blanca que me consiguiera una Biblia con letra grande y me consiguió una Biblia de Castillo. Entonces esta será la que usamos. Creo que es la primera vez que uso una Biblia de Castillo para una charla. Bueno, voy a compartirles una reflexión sobre batalla espiritual y obviamente que solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Le voy a pedir al Señor que nos lleve donde Él quiere a su palabra y les voy a leer de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 24, desde el versículo 1, dice: al cabo de 5 días llegó a Cesarea el sumo sacerdote Ananías con algunos ancianos y con un tal Tértulo, orador o abogado, los cuales comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Citado Pablo empezó su acusación Tértulo diciendo: como es por medio de ti, óptimo Félix, que gozamos de una paz profunda, y con tu previsión remedias muchos desórdenes, nosotros lo reconocemos en todas ocasiones y en todos lugares, y te tributamos toda suerte de acciones de gracias. Mas por no molestarte demasiado, suplícote nos oigas por breves momentos con tu acostumbrada humanidad. Tenemos averiguado ser un hombre pestilencial, que anda por todo el mundo metiendo en confusión y desorden a todos los judíos, y es el caudillo de la sediciosa secta de los nazarenos, el cual además intentó profanar el templo, y por esto, habiéndole preso, quisimos juzgarle según nuestra ley. Pero sobreviniendo el tribuno Lisías, le arrancó a viva fuerza de nuestras manos, mandando que los acusadores recurriesen a ti. Tú mismo, examinándole como juez, podrás reconocer la verdad de todas estas cosas de que le acusamos. Palabra de Dios. Es increíble leer como las palabras del hipócrita, ¿no? Y del asesino, del traicionero, con esa elegancia, con ese garbo que el diablo habla, ¿no? Porque eso es realmente lo que es, ¿no? Son los enemigos de Cristo, judíos que odiaban al Señor y todo lo que fuera del Señor lo querían eliminar. Y entonces este discurso nos enseña a nosotros lo que es el lenguaje del mundo, ¿no? Esos son los oradores del mundo. Parece que estuviésemos escuchando un político, ¿no? Político de hoy. Pues es para nosotros un desafío muy grande el conocer la relación que tenemos con el mundo espiritual, porque no lo podemos ver. Hay casos extraordinarios en que una persona tiene contacto con el mundo espiritual en una forma que se convierta en evidencia, como por ejemplo una persona que está posesa. Nadie sabe la amargura tan grande que vive una persona posesa. No sé si ustedes han conocido personas posesas. A mí me ha tocado conocer muchos a través del tiempo de misiones. No creo que haya una tortura más grande en este mundo que estar poseso. También gente que está oprimida, obsesa, confundida con espíritus, que por las prácticas de la nueva era, por tantas cosas, la gente termina con enfermedades espirituales. Y todos ellos tienen una experiencia del mundo espiritual y saben que es algo real.
Pero la mayoría de los católicos no tienen esa experiencia con el mundo espiritual y ojalá que nunca la tengan de eso a los que yo me refiero. Pero sí hay personas también que tienen experiencias con el reino de Dios, con la luz, con los ángeles y los santos, con la Santísima Virgen María, y no necesariamente porque tienen un don de visión donde pueden ver la Virgen o donde la puedan escuchar, sino simplemente porque tienen experiencias tan íntimas que pueden entender que están conectados con el mundo espiritual. Eso ocurre en la adoración al Santísimo, eso puede ocurrir en un rosario, en una peregrinación a Medjugorje o a Fátima, puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir en una conversación, en una reflexión sobre Dios. Ahora, yo les puedo compartir a ustedes del mundo espiritual mi experiencia personal. Yo no soy demonólogo, ni soy teólogo en ningún nivel, pero sí desde mi experiencia personal les puedo compartir pasajes que indican batalla espiritual que yo he podido vivir personalmente y que continúo viviendo con una evidencia muy real. O sea, por ejemplo, dentro de el encuentro que yo tuve con el Señor en el año 97 en la selva de Colombia, mientras estaba secuestrado, estuve en una cueva, amarrado y encapuchado, y ahí se me apareció el Señor, en un éxtasis. Durante ese éxtasis, toda la experiencia, ¿me están oyendo bien? Sí. Es que tú nos... ¿Qué estamos intentando ver por YouTube? Ya, entonces tiene que ver con YouTube. De razón. Entonces, de toda la experiencia que yo vivo en ese éxtasis, la más trascendental es la oscuridad, porque es la más aterradora, ¿no? Porque lo demás es la amabilidad de Dios, o sea, el amor de Dios, la misericordia de Dios. El Dios de la salvación y la misericordia, y aún el purgatorio, porque el encuentro que tengo con el purgatorio es con la compasión y el amor increíble que nunca había visto, que solo lo veía en las miradas de las almas, porque la parte del alma, la persona del alma era muy difícil de localizar, como localizamos nosotros un cuerpo físico, porque era un plano etéreo. Entonces, las almas aparecían en unas formas que yo no podría ni describir, pero sus miradas, ¿no?, de compasión, de amor, y ya había visto las miradas a donde yo voy, que es los demonios, que son el odio, la ira, el deseo de destruir las almas, todo eso está ahí. Y seguramente que ustedes han tenido una experiencia en sus vidas de personas que tienen odio en sus ojos, en su corazón, en su forma de ser. Y eso duele mucho porque nos deja heridos. A veces se atraviesa una persona en el camino, en la calle, un extraño que está lleno de odio y nos deja molestos porque nos hiere. El odio es como una puñalada, ¿no? El odio es una daga y hiere. Dentro de la experiencia que yo tengo en un lago, que estoy con el agua hasta la cintura, al frente de una roca, hay una roca y arriba hay un hombre que después terminó siendo mi ángel guardián. Al principio no sabía quién era, pero en el lago hay una bruma, lo que parece ser una bruma, pero cuando lo observo bien no es una bruma, sino que son cientos de espíritus del mal que eran los demonios de mis pecados mortales de 33 años. Nunca podría yo describir el horror de lo que es encontrarse uno con esa sociedad, ¿no? Porque yo estaba asociado a ellos y mi alma los conocía a todos. Y estamos hablando de un estado etéreo, pero era como racimos y eran como gérmenes. Sin embargo, eran personas, eran seres que eran personas intelectuales, pero se manifestaban hacia mí
por el pecado en el que yo estaba comprometido con ellos. Entonces, cuando yo miraba a uno de ellos, estaba ahí en ese pecado estaba vivo, porque ese pecado no había sido exorcizado, por decir así, de mi vida, por lo que yo me confesaba hacía 33 años. Si nosotros entendiéramos verdaderamente lo que es la confesión, les aseguro que nos confesaríamos con frecuencia, porque precisamente lo que yo entendí, lo que aprendí de esa experiencia con los demonios, es que solo la iglesia tiene la autoridad para liberarnos de ellos una vez que nosotros entramos en comunión con las tinieblas y quedamos atados a ellos, y nosotros por sí mismos no tenemos autoridad para liberarnos de ellos. Quedamos atados, encadenados al demonio, y solo la iglesia, por intermedio del sacramento de la confesión, nos puede desatar. Ahora, sabemos que voluntariamente podemos cometer un pecado mortal, pero voluntariamente no podemos liberarnos de él. Y hay personas que piensan que uno tan solo se puede contaminar practicando cosas de la nueva era, metiéndose en el ocultismo, en quién sabe cuántas cosas. Pero la realidad es que la contaminación con el mal es el pecado. O sea, usted puede contaminarse totalmente con el demonio solo por odiar, solo por robar, solo por mentir, solo por la avaricia, la lujuria. Todos esos pecados capitales son la más grande contaminación. No necesita irse a hacer un pacto con el diablo e ir a una misa satánica para quedar con un demonio en su vida. Solo necesita pecar, cometer un pecado mortal. Eso es suficiente para ya tener un demonio en su vida. Entre más tiempo permanezca usted en pecado mortal, más demonios se asocian a ese pecado, porque todos los días hay una batalla por nuestra alma entre el bien y el mal, todos los días. Porque para nosotros de repente 10 años marcan la vida nuestra en el tiempo como algo significativo en un espacio prácticamente mental, porque si nosotros miramos nuestra vida hacia atrás, parece que todo hubiese sucedido en un instante. Y es que la realidad es que el tiempo es un castigo, porque nosotros fuimos creados en la eternidad y no moríamos. Por lo tanto, no estábamos sujetos al tiempo. El tiempo entró en nuestra vida con la caída, con el pecado original. Por eso es que la nueva era no es nada nuevo. La nueva era es la caída en el pecado original. Por eso se llama era. Una era tiene un tiempo específico. Es la era de Satanás, que está medida, porque con el regreso de Jesús se termina esa era. Se termina la nueva era. Porque la caída del pecado original es la propuesta de la serpiente a Eva, que dice: si comes de esa fruta, seréis como Dios. Por lo tanto, Eva le gusta el ser como Dios, se come la fruta y se diosifica. Y por lo tanto, entra la muerte. Porque nosotros, como no podemos ser dioses, porque no somos Dios, al creer que somos Dios, morimos. Y eso es lo que sucede con el pecado original. Y entonces, ese creer que somos es lo que nos lleva a entregar nuestra alma al diablo. El egoísmo, el egocentrismo, la autosuficiencia, todo esto nos demoniza, porque el mundo nos está enseñando sobre la realización personal. Por eso es que las filosofías paganas de Oriente son tan populares en el mundo de hoy, especialmente, porque todo es acerca de mi realización personal, el control mental, mi autoestima. Obviamente hay autoestimas desde la psicología que son entendibles y aceptables, pero desde el espíritu no existe para nosotros como cristianos la autoestima, porque nosotros tenemos es Cristo estima. Nosotros no nos autoestimamos porque no somos dioses. Sin embargo, el autoestima de que habla la psicología es otra cosa, ¿no? Pero en términos espirituales no tenemos autoestima.
sino Cristo estima. Ahora, entendiendo que el mundo nos quiere llevar a la realización personal, ustedes se dan cuenta, todas estas ideologías de hoy, están centradas en yo soy, mis derechos, mi espacio, mi poder de decidir por mí mismo lo que yo quiera sin que nadie me pueda interrumpir, porque es mi derecho de hacer lo que quiera. Y es verdad, Dios nos dio el libre albedrío y podemos hacer lo que queramos. San Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y realmente Dios entra ahí. En la fe encontramos a un Dios que nos dice eso, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Y por eso te doy la ley, para que en la ley encuentres tu camino en Dios y puedas rescatar el paraíso que perdiste. Y esto es lo que enseña Jesucristo. Y por eso estamos acá. Esa es la lección que estamos aprendiendo. Entonces, estos demonios que encuentro en el lago me enseñan algo muy importante. El Señor me cita un pasaje del Evangelio donde Jesús está en un lugar pagano, al otro lado del lago, con los discípulos y apóstoles, y caminan por el lado de un cementerio, en un área de los Gerasenos. Seguro que ustedes todos han leído ese pasaje. Y había un hombre desnudo, endemoniado, corriendo entre las tumbas, poseso. En otro evangelio dicen que eran 2, pero bueno, eso es irrelevante. El caso es que este hombre, cuando ve a Jesús, se va corriendo hacia él, gritando, protestando: ¿por qué tenías que venir? ¿Qué te hemos hecho? No es el tiempo todavía. Y cae a los pies de Jesús. El Señor le pregunta su nombre y él contesta que son legión, porque son muchos. Y hasta el punto que piden permiso para entrar en los animales, en los cerdos, y los cerdos, cuando sienten algo encima de ellos, corren a tratar de liberarse de eso y se tiran al lago, se ahogan y también los espíritus caen al abismo. Aquí hay una enseñanza que el Señor me da muy importante para la batalla espiritual, y es esta: los espíritus del mal son cuerpos intelectuales, no son cuerpos físicos, obviamente. Por lo tanto, ellos no pueden manejar un animal, porque el animal no tiene intelecto. Por eso es que ellos no pudieron ordenarle a los cerdos nada. Los cerdos se desesperaron y para quitárselos de encima se lanzaron al agua. Sí, entonces estos espíritus no pudieron controlar el animal y no pudieron quedarse en el plano material. Ellos querían permanecer en la tierra, no pudieron, cayeron al abismo. A ellos les encanta estar acá porque aquí este es un territorio de maldad y aquí le hacen daño a las almas y ellos gozan haciendo eso porque ese es el mal. Pero ellos no pueden subir del abismo si no tienen un instrumento para prenderse. Por eso es que el pecado sube espíritus del abismo. Cuando usted está en pecado se convierte en una escalera. Por ahí suben del abismo por su pecado. La humanidad hoy ha caído tan bajo que en la tierra hay demonios que nunca habían estado activos en la tierra antes, porque nadie había bajado tan profundo en el abismo antes. Por eso estamos viendo cosas en la tierra que nunca se habían visto. Y estamos hablando de poderes demoníacos de alto nivel, ¿no? Porque estamos hablando de ángeles caídos que tienen capacidades que nosotros no tenemos. Hoy hay fenómenos que nunca han habido. Ustedes se dan cuenta las fortunas que hay hoy en el mundo de una sola persona. ¿Ustedes creen que esas cosas son así nomás? Los poderes tan extraños que hay. Hay una serie de elementos dentro de esta civilización que tienen un origen totalmente del abismo. Lo que pasa es que este mundo se presenta como un paraíso, ¿no? Y la gente tiene una visión muy superficial de la vida porque tiene una visión tan solo meramente terrenal, por lo que no tienen una visión espiritual y no entienden que hay fuerzas que están moviendo esto. Y todo eso está escrito. Ustedes saben que San Pablo dice que nuestra lucha no es entre carne y sangre.
O sea, no con seres humanos, sino con los poderes, principados, potencias que rigen los aires, que rondan los aires, que son los espíritus del mal. Entonces, el Señor me explica que esos cientos o miles de espíritus que habían en el poseso de los gerasenos eran tantos porque los espíritus no ocupan espacio, porque ellos viven en un estado etéreo, en el mundo espiritual. Por eso no podemos alarmarnos al ver que en una sola persona puedan haber legiones de espíritus. No, porque sí es así. Ellos no ocupan espacio. No hay límite de la cantidad de espíritus que puedan haber en una persona. Ustedes saben que nosotros siempre hemos sido advertidos como cristianos de tener mucho cuidado con quién andamos y con quién nos relacionamos y dónde vamos, dónde compartimos nuestra vida. ¿Por qué? Porque vivimos en planos espirituales cada uno de nosotros. Y hay gente que está absolutamente cundida de gérmenes demoníacos, de espíritus. Y ellos hacen mucho daño, porque son el odio, ¿no? Entonces, les pongo un ejemplo a lo que yo me refiero. Ya quedó claro que la razón por la cual yo vi tantos espíritus en ese lago que estaban relacionados con mi vida, que eran ya legiones, es porque esos espíritus van ocupando en nuestra vida más y más territorio espiritual cuando estamos más y más tiempo en pecado. Y yo llevaba 33 años en pecado mortal. Sé que las dimensiones de pecado en que yo estaba eran indescriptibles. Y entonces entramos en planos como este. El Señor me muestra cómo es que, por ejemplo, una bruja que es iniciada como bruja, cuando ya está iniciada, se acuestan antes del anochecer. Antes de que se oculte el sol, la bruja está acostada, boca arriba, tapada con una sábana. Apenas se oculta el sol, se desdobla la bruja al plano astral. Y ya es un satélite de las tinieblas que está gobernada por una bruja madre que maneja un territorio de brujas. En todas partes del mundo está así. Todo está cubierto por territorios. Entonces esas brujas se desplazan por el astral toda la noche. Las brujas no pueden actuar contra el pueblo de Dios, porque ni siquiera lo pueden ver, porque nosotros estamos en la luz. Cuando usted esté en gracia de Dios, la brujería, ni ningún demonio, ninguna fuerza del mal tiene poder contra nosotros. Hay gente que dice, ay, es que le hicieron brujería a mi esposo. Dice, pues revise muy bien a su esposo, porque seguro anda por ahí en jugadas que no debe, porque a nosotros cuando somos fieles, nadie nos puede hacer daño. Si no, ya hubiesen acabado con la iglesia, si así fuera. A nosotros no nos entra ni el veneno, es una promesa que está en el Evangelio. Esto no es algo inventado, el mismo Señor nos lo prometió. Si somos fieles, ni el veneno nos entra. Entonces, esto de las brujas es verdad, yo soy testigo de eso. Al principio de la misión, cuando yo comencé mi vida de misiones, la base de nuestra misión está en Bogotá, en Colombia. Y cada que regresaba a la base, que era después de 10 o 11 meses de viajes, lo que normalmente hacemos, en la base casi nunca podía dormir, no me dejaban dormir. Ahora ya ha cambiado todo, que llevo 22 años de misiones, pero los primeros 10 años fueron unas batallas espantosas, y no es que no las tenga hoy, sino que cambiaron de plano. Ya no son del mismo nivel. En esa época no me dejaban dormir en la base, en Bogotá, porque ese era el centro de la misión. ¿Qué pasaba? Afuera de mi habitación, que estaba en un segundo piso de la casa, había un árbol muy grande. Y apenas yo me acostaba, que era seguramente muy tarde, o que yo nunca me acuesto temprano, tengo mucho trabajo, se llenaba el árbol de brujas, ¿no? Afuera. Ellas no podían entrar, pero estaban ahí burlándose. No hay brujos, solo son brujos. No, también hay brujos, claro, sí, sí.
Lo que pasa es que la palabra bruja es más conocida. Pero que los hay, los brujitos los hay, ¿no? Y entonces sentía las carcajadas y todo. Venían únicamente a atormentarme. Eso es lo que hacían. Burlarse, quitarme el sueño. Obviamente no me dejaban dormir. Obviamente. Y por mucho que yo hiciera, por mucho que orara, por mucho, no lograba salir de ellas, a veces, ¿no? Y la batalla fue cambiando con el tiempo. A medida que yo fui viviendo mi vida misionera, se fueron ganando, por decir así, territorios espirituales. No es que hoy esté libre de eso, ahora tengo una batalla más complicada, pero está en otro nivel, ¿no? Para eso me tomaría mucho tiempo en compartírselos, pero es como para darle a entender que la batalla espiritual, mientras estemos vivos, dependiendo de cómo vamos escalando o descendiendo, porque tan solo hay dos caminos en nuestra vida: o ascendemos o descendemos. Y cuando morimos quedamos exactamente a donde estábamos localizados, a donde hemos alcanzado a descender o ascender. Descender no es una cosa buena. Obviamente, cuando yo estaba en ese lago, enfrentado a todos los espíritus, yo miro hacia el lado izquierdo y veo que esa bruma, lo que parecía una bruma de espíritus, continuaba hacia un abismo. Y al mirar hacia el abismo, podía ver hasta dónde había descendido mi alma por mi vida de pecado. Y para mirar a dónde estaba mi alma localizada, que quería decir que si yo me muriera en ese momento, quedaría condenado y en ese nivel, porque hay muchos niveles de condenación, así como hay muchos niveles de purgatorio, así como hay muchos niveles en el cielo, así como hay muchos niveles en la tierra. Por ejemplo, si todos nosotros nos muriésemos en este momento, lo más seguro es que no nos podemos ver, porque todos estamos en un nivel diferente en el mundo espiritual. Y porque cada persona tiene un crecimiento diferente y está viviendo una experiencia totalmente diferente al otro espiritualmente. Entonces son muchos planos, demasiados. Es algo extraordinariamente misterioso y también increíble lo que es la creación, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Es por encima, entre más se conoce de estas maravillas, porque incluso el conocimiento de las fuerzas del mal es una enseñanza elemental, pero también vital de nuestra salvación, porque conocer al enemigo es muy importante en toda batalla. Sí, si uno no conoce al enemigo, el enemigo le gana, tan sencillo como eso. Por eso a nosotros se nos ha revelado el enemigo. Yo le digo a la gente, si usted quiere conocer el tratado de demonología más perfecto, las 3 tentaciones a Jesús en el desierto. Usted lea eso en oración, léalo en oración. Y léalo muchas veces, cuantas veces pueda. Simplemente léalo, nada más. Y el Espíritu mismo le irá dando a su alma un conocimiento de quién es su enemigo, el enemigo del alma y cómo funciona. Para que Jesús no fue tentado en el desierto simplemente porque Él necesitaba ser tentado. Él era Dios en ese desierto. Él todo lo que hizo fue una escuela para nosotros. La imitación de Cristo es nuestro camino. Y entonces la Virgen María en las bodas de Caná dice exactamente lo que esto quiere decir. Digo, hagan lo que Él les diga. Y esto es el llamado cristiano, haced lo que Él nos diga, pero también haced lo que Él hizo. Y en las tentaciones en el desierto encontramos un demonio que se conoce las escrituras de memoria. Ustedes se acuerdan que él cita las escrituras. El mismo diablo habla con la palabra de Dios y le habla a Dios. El diablo sabía que Jesús era Dios, pero él sabía que Dios se había hecho perfectamente humano, porque Satanás conoce a Dios.
y sabe que todo lo hace perfecto. Entonces, si Dios se hizo perfectamente humano, eso quiere decir que se hizo perfectamente imperfecto. Y el demonio vino a tentar su imperfección, su humanidad. Le vino a tentar su divinidad porque le dice, eres Dios, pero te volviste hombre. Vamos a ver, actúa como hombre, ¿no? Así de malo es el mal. El mal no tiene límites. Como yo le digo a la gente, tengan la seguridad que es importante que sepamos que el diablo es 100% malo. A ustedes nunca le dirán que encontraron un demonio que era 63% malo, ¿no? Hay mucho católico 50% bueno, pero el demonio 63% malo, no los hay. Son 100% malos. Y por eso, en el desierto con Jesús podemos ver el 100% del mal manifestándose, porque no le importó que fuera Dios, no le importó. Tentó la humanidad de Jesús, así fue, y eso no le importaba, y sabía que iba a perder. Es como el Calvario, va a la crucifixión el Señor y el diablo sabe que va a perder, pero lo atormenta hasta que lo crucifican, ¿sí? Y no le importa que es él el que va a perder, el diablo, porque la muerte en la cruz es la derrota a la muerte, y él lo sabía. Pero sin embargo, es como el atracador de bancos. Él sabe que lo pueden matar en el atraco, ¿y acaso eso lo detiene de ir a robar el banco? No, se va armado para ver si logra salir con el dinero, pero se va a robar. Y este es el impulso del mal, ¿no? Tener conciencia de lo que es el mal es muy importante, porque de repente nosotros somos muy románticos a veces y decir, ay, no es tan malo, ¿no? Como le preguntan a la niña, ¿y ese novio que tienes? Parece muy malo ese hombre. Dice, él no es tan malo, hay cosas muy buenas en él. Pues ahí está el problema. Lo que pasa es que cuando están las señales malas es que el mal está ahí. Entonces, que es malo, ahí no hay nada que hacer, ¿no? Ahora, por eso decimos, o caminamos con el bien o caminamos con el mal. O somos de Dios o somos del diablo. Por eso se dice que Dios detesta al tibio, porque el tibio es medio malo y medio bueno, y pretende vivir así. Eso no es posible. Dios lo vomita de su boca, dice la palabra. Entonces, la gente tibia, la gente mediocre es muy peligrosa. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sido así? Si esa es parte de nuestra naturaleza, y a todos nos toca crecer y aprender a buscar el bien y la perfección. Y nosotros somos imperfectos. Nosotros no podemos nunca ser 100%, porque no lo tenemos. De la única manera que somos completados es con Jesucristo. Por eso es que el Señor nos enseña a seguirlo a Él, a caminar con Él para que Él complete lo que nos falta y así podamos combatir las tinieblas con 100%. Y es importante tener eso claro, que nosotros tenemos que crucificarnos con el Señor. San Pablo habla así sobre el bautismo, de que cuando recibimos el Espíritu Santo en el bautismo, quedamos crucificados con el Señor. Y debemos mantenernos en esa cruz, que es nada menos que el renunciar a todo el amor que le tenemos a las cosas transitorias. Porque nosotros, para estar libres en esta batalla espiritual contra el mal, estar libres de lo que nos puede hacer el mal, tenemos que aprender a ser administradores del mundo material, incluyendo nuestra propia carne. Tenemos que ser buenos administradores, pero no podemos poseer nada ni a nadie. Porque en el momento que hagamos eso, le pertenecemos a la temporalidad, y la temporalidad es la muerte. O sea, le pertenecemos al espíritu del mundo. El egoísmo nos ata al mundo, porque el egoísmo es el amor propio. El amor propio es el pecado original, y el pecado original es la muerte. Por lo tanto, hay que aprender que nosotros tenemos que liberarnos del amor propio. Siempre pongo un ejemplo que es básico y clásico, por decir así, y es la conversación de Moisés
con Dios desde la zarza ardiente. Al final de ese encuentro, y Moisés ya sabe que tiene que irse a Egipto, piensa, ahora me van a preguntar cómo se llama el que me mandó, ¿no? Y le pregunta el nombre de Dios, y le dice, mi nombre es Yahvé, que quiere decir yo soy el único que es. Y esto es demasiado importante entenderlo, el nombre de Dios, porque en el pecado original la serpiente nos tumbó el nombre de Dios y nos diosificó y nos hizo creer que nosotros somos cuando nosotros no somos. Si Dios no está en nosotros, nosotros no somos. Pero el mundo nos quiere hacer creer que nosotros somos. Por eso se habla de esa realización personal, que supuestamente yo soy. Y des en cuenta que ese ego, ese yo soy, es la destrucción del hombre, porque ahí viene todo este egoísmo. Cuando el hombre está buscando sus derechos, su libertad, pero sin Dios, por sí mismo, porque cree que es. San Pablo al final de su vida dice, ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Ahí hay un ejemplo de lo que es morir a sí mismo, de lo que es entender que no somos, que si Dios no está en nosotros, no somos. Entonces, ¿dónde encontramos nosotros la fuerza más grande para esta batalla espiritual en que nos encontramos contra las tinieblas como católicos? La encontramos o entramos a ella en victoria por dentro del sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión es el ejemplo de lo que es la muerte a sí mismo, el ejemplo más claro, porque si usted se atreve a humillarse a otro pecador que es el sacerdote y de abrir su corazón en forma tal que usted confiesa lo más íntimo de su vida, que son sus pecados, en ese momento usted le está dando todo el señorío a Dios. Le está diciendo, tú eres el Señor de mi vida y yo te he traicionado. Vine a pedirte perdón y quiero restablecer mi amistad contigo. Esta es una forma de explicarlo, ¿no? No necesariamente uno le está diciendo eso, pero eso es lo que está haciendo. Y no hay un castigo contra el diablo más grande que un pecador arrepentido. Un pecador sinceramente arrepentido es como la tortura a los infiernos. Por esa razón, con la absolución que nos da la Iglesia por medio del sacerdote, somos exorcizados, desatados de las tinieblas, y el demonio tiene que irse, y ese penitente que está perdonado se convierte en una antorcha de luz y quema a los demonios. Ya no pueden estar cerca de él. Y esto es importante entenderlo desde la batalla. Por eso es que constantemente debemos estar reconciliándonos, para que no haya ninguna forma para el diablo de invadirnos y llenarnos de sus gérmenes demoníacos, que son puertas por donde él entra. El Señor me mostró a mí los 7 pecados capitales como 7 legiones de demonios, que son los que combaten la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y ustedes conocen los 7 pecados capitales. Nosotros, por orden del pecado original, tenemos esas 7 puertas de los 7 pecados abiertas. Y todos los días nos tenemos que levantar a cerrarlas. Esa es una batalla diaria. Esos pecados capitales están en nuestra naturaleza y no son nada menos que puertas al abismo, cada uno de ellos. Y son entradas. Hablaba de las brujas y aquí hay algo importante. La gente a veces no entiende por qué razón nos volvemos tan particulares cuando hablamos de la nueva era y denunciamos cosas que parecen tan insignificantes, como por ejemplo, usted se va para el África y trae parafernalia del África, objetos folclóricos y artesanales, trae una máscara de esas que hacen de madera,
de una tribu africana. Así como hay artesanías que son simples artesanías, que representan simbología de las tribus, también las hay consagradas. Cuando un objeto es consagrado a las tinieblas, el objeto tiene espíritu. Muy sencillo. Les voy a poner un ejemplo paralelo con nuestro reino de la luz. Usted lleva agua simplemente natural donde un sacerdote y le pide que la bendiga. El sacerdote bendice esa agua. Esa agua ya no es agua natural. Se llama agua bendita. ¿Por qué? Porque es agua sobrenatural. ¿Qué quiere decir? Que si usted la esparce, si hay espíritus del mal, se queman y tienen que volarse, porque en cada gota está el Espíritu Santo. Tiene un poder increíble. Pero en el lado opuesto, en el mundo espiritual, es igual. Si un objeto está consagrado, entonces tiene espíritu. ¿Qué sucede si usted tiene una máscara así en la pared de la casa y usted es un católico fiel? Es una persona buena, obediente a Dios, todo eso. El espíritu del mal, las brujas que rondan los aires y los espíritus, los demonios mismos, no pueden entrar a su corazón, no pueden, pero sí se pueden aterrizar en la máscara. Sí, porque la máscara es una máscara que está consagrada. Entonces, a eso me refiero. Hay gente que le gusta comprar antigüedades. En una oportunidad estaba en un país de Centroamérica, porque no puedo dar detalles, y me quedé en la casa de una familia muy rica que tenía su casa llena de antigüedades. Las antigüedades más baratas valían miles de dólares. Y entonces, a la hora del desayuno, la señora de la casa me dijo: te quiero pedir un favor. Si ves alguna cosa en la casa que tú creas que yo deba pues prescindir de ella, por favor me lo dices. Y yo pensaba, ¿qué tal que le diga que tiene que salir casi de toda su casa? Y lo peor de todo eso es que no lo puede regalar, no lo puede vender, tiene que destruirlo. ¿Se pueden imaginar? Pues caminando del comedor hacia la habitación que me dieron, pasé por un mueble negro de ébano y descubrí que estaban las estaciones, que era un mueble de la cacería francesa, pero resulta que tenía todas las potencias de la masonería, una por todos los demonios, los tenía, labrados en madera. Y cuando yo miré el mueble, aunque había pasado por ahí para ir al desayuno, ahora venía de regreso, pero como cuando pasé no me habían hecho esa pregunta, esos espíritus no se movieron porque estaban escondidos. Pero cuando yo regresé, es como si estuvieran diciendo: no vaya a mirar, ¿no? Y cuando miré, quedaron descubiertos y ya tuve ese impacto tan grande ahí, tan grande, y me di cuenta que era el escritorio de un masón, que había muerto hacía 200 años, pero un masón francés. Y este mueble era una fortaleza de demonios increíbles. Pues después, al mediodía, yo le contesté a la señora y le dije: usted me preguntó esto. Le tengo que decir que este mueble en particular es lo siguiente, y le conté todo. Lo habían comprado en un anticuario en Miami. Le dije: la única solución que usted tiene con eso es sacarlo al patio y con un hacha destruirlo y ponerlo al fuego. Es lo único que puede hacer. Pues la mirada de ellos fue la mirada de ese joven rico del Evangelio, que se fue triste porque era muy rico y no podía salir de sus riquezas, ¿no? Fue una mirada así. Fue muy triste ver eso, pero realmente es importante comprender esta batalla espiritual de cómo el demonio actúa en el mundo material y en qué forma maneja el mundo material y cómo nosotros podemos estar expuestos en el mundo material a situaciones que consideramos inofensivas, cuando en realidad son letales para nuestra vida y nos pueden hacer mucho daño. Sin embargo,
Parece ser que para uno tener que estar expuesto a una situación tan grave, le tocaría tener conciencia de lo que compró, de lo que tiene en la casa. Pero se dan cuenta que no, porque aunque uno no sepa lo que tiene ahí no deja de ser lo que es. Y por lo tanto, no deja de actuar como tal. ¿Cómo va a dejar? Es como si usted tiene en la casa una serpiente en algún lugar y usted no sabe. Pues esa serpiente no deja de ser serpiente. Y en cualquier momento actúa en la forma que tenga que actuar. Ahí está la serpiente. Y eso es precisamente lo que se trata de lo que son objetos, libros. Hay muchas personas que tienen muchos libros en la casa y libros incluso de su vida pasada cuando no estaban muy comprometidos con Dios. Y resulta que un libro es también un aeropuerto. Ustedes se dan cuenta que la Biblia es un libro extremadamente poderoso en el mundo espiritual. O sea, la Biblia tiene una luz extraordinaria y los demonios no se acercan a la Biblia. Usted tiene la Biblia en un mueble en su casa, ese mueble con seguridad es una fortaleza, es como si fuese un satélite que está ahí derrotando tinieblas. Pero sobre todo es cuando la Biblia se utiliza. Porque hay gente que tiene una Biblia en la casa abierta y las páginas ya están hasta moradas, porque nunca la mueven, nunca la leen y es un adorno. Eso les sirve de testimonio en contra de ellos el día que se encuentren con Jesús, porque para eso no es la Biblia. Pero cuando la Biblia es lo que es y está en su casa, usted tiene una fortaleza. O sea, es todo lo contrario a tener una máscara africana que viene consagrada de una tribu que adora a Satanás, ¿no? Eso es otra cosa. Entonces, hay una situación dentro de esta batalla espiritual muy importante de entender, y son los apegos. Yo tuve en particular una experiencia que fue muy difícil de desentrañar hasta que el Señor me dio la gracia. Y es que desde niño, cuando yo tenía 3 años de edad, mi abuelo paterno me dio un regalo que me dejó extasiado, que fue un carro de bomberos. ¿Ustedes cómo lo llaman en España? Del fuego. Bueno, y entonces ustedes se pueden imaginar 3 años y es un carro como que tiene sirenas y bueno, era un encanto. Pues a partir de ese momento yo entré en un tipo de culto con los automóviles, con todo lo que es automóvil, camiones, todo eso, de niño. Es muy natural ese tipo de encanto, ¿no? En los varones, con los automóviles y eso. Y sin darme cuenta, toda mi vida continué con ese culto. Y cuando viví en California, en Los Ángeles especialmente, que entré dentro de ese mundo, pues tenía colección de automóviles. Cuando ya regresé del secuestro y tuve esta experiencia mística, yo comencé a desprenderme de las cosas. Poco a poco, a medida que me las iba encontrando, las más delicadas y más peligrosas eran los vicios, porque esos son los más arraigados, están dentro de uno. Después los apegos a la vida nocturna, apegos a ciertos lugares, apegos a ciertas personas que me hacían daño en mi vida y yo les hacía daño a ellas, todos esos apegos también. Pero un día estaba en un lugar de Los Ángeles que se llama Beverly Hills, en una calle muy comercial, en una esquina, en un semáforo, esperando cruzar la calle, y pasó un automóvil por el lado mío. Y yo me quedé mirándolo, y lo miré detenidamente, y lo miré hasta que se perdió una cuadra más abajo. Y yo sentí en mi corazón, ¿qué estoy haciendo yo? Es como todavía que estuviera mirando a una mujer, ¿no? Que también fue algo que me tocó trabajar bien duro. Pero ese era uno de los apegos malos, no porque estoy diciendo que las mujeres son malas, sino como yo las tenía en mi vida, ¿no? Y entonces
me di cuenta que tenía un apego a los automóviles extremadamente malo y peligroso. Ocupaba un espacio en mi corazón que ni siquiera les puedo describir de lo grave que era. Y cualquier persona diría, pero ¿qué tiene de malo eso, no? Venda los carros y no vuelva a comprarlos, ya, no importa esto. No, es que las cosas materiales en sí se pueden solucionar. Usted sale de su colección de carros, de lo que fuera, y no vuelve a comprar. ¿Y quién se los saca del corazón? Usted va a seguir mirándolos en la calle, así, ¿no? Entonces, comencé a combatir eso. Y no se puede imaginar que eso me costó más trabajo combatirlo que otros vicios que tenía, que pensé que eran más graves. No, este era grave, muy grave, y lo traía desde la infancia. Entonces, el Señor me dio la gracia de desatar eso. Pero era tan grave que ya tenía espíritu. Porque las cosas empiezan sin espíritu, pero se van, es como el cigarrillo. Sí, el cigarrillo es algo que se llama el tabaquismo, ¿no? Cuando usted fuma, pero fumar se le convierte en un vicio, ya se hace daño. Cuando usted fuma o toma alcohol o cualquier cosa que usa, ¿no?, en la comida, en lo que consume, pero no lo utiliza hasta el nivel de que es un vicio, pues usted está haciendo las cosas con moderación. Pero hay dos elementos dentro de esto en los cuales el hombre tiene muy poca capacidad de moderarse, y esos son el alcohol, el cigarrillo y el sexo, ¿no? Son muy difíciles de encontrarle moderación cuando se va por el lado equivocado, ¿no? Y entonces, cuando entra en el vicio, entra espíritu. Por eso el cigarrillo puede traer, ¿no? No necesariamente, pero el cigarrillo puede traer espíritu de tabaquismo. El alcohol puede traer espíritu de alcoholismo. Y el sexo puede traer espíritu de lujuria. Cuando usted entra en la promiscuidad, como yo era, antes de que el Señor se me apareciera, yo era como un hijo de la lujuria, ¿sí? Y eso era. Y todo eso tiene espíritu cuando entra en el vicio, porque obviamente, y les voy a dar un ejemplo de lo que es la impureza. Yo ni siquiera supe cuándo comencé, por ahí estará Blanca, no. Bueno, el caso es que les voy a dar un ejemplo. Yo estudié artes en la Universidad de Hamburgo y dentro de eso tenía una formación en drama, artes escénicas. Estábamos preparando con una actriz alemana una obra de teatro clásica alemana que tenía mucha sexualidad. La sexualidad no era explícita, pero el Señor me muestra cómo yo estoy con esa actriz. Yo ni siquiera he cumplido 21 años. Estoy con esta actriz en la cafetería de la universidad y estamos hablando de la obra porque esa noche teníamos ensayo. Pero de pronto entramos en la idea de que para hacer la obra más exitosa debíamos consumar el acto sexual en el escenario. Sí, no era necesario. Eso no estaba escrito así. Eso estaba simplemente sugerido, pero no había que hacerlo. Para nada, así no está escrita la obra. Sin embargo, nosotros lo hicimos, ¿sí? Y el Señor me muestra todo el daño que hicimos. Todas las personas que vinieron a la obra, que fue muy exitosa, obviamente, quedaron pervertidas por culpa de nosotros, y no porque no hubiesen sido pervertidas antes, sino que esto les continuó pervirtiendo. Y nosotros fuimos instrumentos de perversión, instrumentos de tentación, instrumentos que empujaron a la gente a pecar. Pero lo más grave es que cuando yo estoy en el lago y están los espíritus ahí, en un momento dado miro un espíritu que era el espíritu que nos acompañó en la cafetería en Hamburgo para que nosotros desarrolláramos la idea de consumar este acto sexual en el escenario. Y ahí encontré ese demonio.
y encontré todos los demonios que se asociaron a ese momento, que era muy grande porque yo estaba casado y era un adulterio. Y fuera de eso, lo que rodeaba ese pecado era inmenso, pero esto es lo más terrible. Ustedes saben que la palabra nos dice que cuando nosotros nos casamos, nos convertimos en una sola carne, esposo y esposa. Pues cuando nosotros fornicamos o cometemos adulterio, nos convertimos en una sola carne de maldición. Aparecí con esta mujer, cuando miré al demonio, el demonio que era el príncipe de ese pecado, cuando lo miré, vi el pecado inmediatamente. Vi la mujer, me vi yo, y estábamos en un solo cuerpo, en una sola carne. Teníamos 4 brazos, 2 cabezas, 4 piernas, y yo no podía separarme de ella. Esto es imposible de narrar, el dolor, el desespero, el miedo, la angustia que eso causaba. Yo estaba convencido que yo había partido de este mundo ya durante todo mi éxtasis. Y en ese momento me sentí atrapado en una situación de la que pensé que nunca iba a salir. Pero esto les da una idea de lo que yo he visto como la batalla espiritual con la impureza. Y una de las ramas, de las tantas ramas de la impureza, que son muy peligrosas y que le ponemos muy poco cuidado, es la actividad mental de la impureza. Porque muchas veces, por ser mental, no le damos un nivel de gravedad. Y obviamente que hay que tener en cuenta una cosa para no entrar en escrúpulos, ¿no? Porque tenemos que ser meticulosos, pero no escrupulosos. Para que nosotros cometamos un pecado con el pensamiento, tenemos que consentir la imaginación, consentirla. O sea, aceptarla, disfrutarla, meternos en eso, elaborar en eso y hacer de eso un acto prácticamente, ¿no? Ahí ya hay pecado. Antes no, porque el demonio, como es un cuerpo intelectual, él entra en nuestro intelecto y nos trae imágenes, ideas, creatividad en una dirección, en este caso la impureza. Y nos encontramos de un momento a otro por ahí enredados en impureza mentalmente. Pero entonces uno, si se despierta eso, lo puede sacar inmediatamente con oración, con concientización, diciendo esto no lo quiero, esto no me interesa, esto me hace daño, esto ofende a Dios, esto no es lo que quiero. Se va. Pero si uno se queda ahí y elabora y consiente y todo, ya cometió un pecado. Por eso es que Jesús dice: les han dicho en antaño, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, si miras a una mujer y la deseas, ya cometiste adulterio. Esto es una enseñanza muy grande de lo que es la perfección de la ley, que es lo que vino a traer Jesús. Por lo tanto, esta es un área que no le ponemos mucho cuidado, pero es un área muy complicada, porque hay algo que el Señor me enseñó que se llama depósito de tentaciones consentidas. Aquí les doy un ejemplo. En una oportunidad en California, una familia que yo conocía, que había venido a varias de mis charlas y retiros, llegó la señora con una hija, la hija mayor, muy tristes, a contarme que el papá se había ido con una niña de 15 años, se había ido a la casa a vivir con ella. Estamos hablando de un hombre mayor, muy mayor, que ya todos sus hijos estaban casados, o sea, toda la vida había sido el don de la casa, un señor de esos impecables, que todo el mundo decía, igual a este, el ejemplo. Resulta que ese señor, después yo me lo encontré y hablamos mucho rato, y el Señor me mostró lo que era. Y era que ese señor había consentido la impureza por años. La había consentido. Y había mantenido esos pecados latentes dentro de él, hasta el punto que tenía un depósito de tentaciones consentidas de la impureza tan grande que ya a una edad madura no la resistió y se reventaron las esclusas y salió todo eso, y por eso se fue con esa niña. Porque eso es lo que sucede, ¿no?
Y por eso nosotros no podemos permitir el crear un depósito de tentaciones consentidas. La confesión es vital para eso. Usted tiene que hacer un buen examen de conciencia cuando se vaya a confesar. Y puede confesar que usted tiene consentidas muchas tentaciones para que salgan en la confesión y usted quede libre y ese depósito se desocupe. Sí, porque esas cosas aparecen en el momento de la muerte. Y precisamente hay largos purgatorios envueltos con estas situaciones internas de nuestra vida. Ahora, ¿cómo podemos describir la batalla espiritual de hoy? Nos damos cuenta de algo. Brevemente les comenté que la humanidad nunca había descendido tan profundamente en el infierno como hoy. Por lo tanto, hemos subido de los abismos demonios que nunca antes habían podido subir. Porque los demonios no pueden subir a actuar entre nosotros si nosotros no los traemos. Es el pecado nuestro el que trae esos demonios a actuar en la tierra. El ejemplo que les di de los demonios que buscaron meterse en los cerdos desesperados porque sabían que Jesús los iba a sacar de ese hombre poseso y sabían que Él no los iba a dejar entrar en otro ser humano. Por lo tanto, escogieron los animales, pero no cayeron en cuenta que los animales no los podían gobernar porque no tienen intelecto. Entonces, con estos ejemplos nos damos cuenta de lo que es la batalla espiritual con relación al mundo hoy. El mundo hoy ha descendido por el pecado a unos niveles tan bajos que tenemos entidades actuando entre nosotros que jamás las hemos tenido. Pero la batalla espiritual nunca cambia para el pueblo de Dios. Siempre la misma con relación a nuestra defensa. Sin importar los tiempos que estamos viviendo, sin importar los demonios que han subido del abismo, nosotros tenemos el poder, la fortaleza para defendernos del diablo siempre, sin importar en qué tiempo estamos. La única defensa contra el diablo es nuestra santidad, no hay otra. El mundo en que vivimos hoy es el mundo donde hay el peligro más grande de condenarnos que nunca ha habido. Y al mismo tiempo, nunca ha habido una posibilidad más grande de santificarnos que hoy. Porque el que logra fortalecerse en este mundo y rechazar todas las maravillas que este materialismo expone y propone, uno se santifica con eso. Porque es un nivel de tentación tan subliminal en su mayoría y tan fuerte de seductor que es, que si uno dice no, uno se eleva. Si usted logra elevarse por encima de todas estas propuestas, usted se fortalece como persona espiritual. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con el consumismo, porque el consumismo es parte de los ismos que nos llevan al abismo y hay que discernir muy bien. Yo le digo a la gente como consejo, usted vaya a su casa, abra todos sus closets y bodegas que tenga y mire todo lo que tiene y piense cuánto de lo que usted tiene utiliza y atrévase a salir de todo lo que no utiliza para que se disminuya y para que le dé coherencia a su consumo, para que le dé coherencia a su relación con las cosas materiales. Entre a su casa y mire todo lo que tiene y piense por qué tengo lo que tengo y qué hago con lo que tengo y qué papel está jugando en mi vida todo esto. Con esto no se pretende demonizar las cosas materiales, porque no hay nada malo ni es un pecado tener una linda casa y tener un lindo lugar donde nosotros vivimos. ¿Por qué no? Es parte de nuestra dignidad. Pero al mismo tiempo hay que tener cuidado que si usted tiene esa colección de sapitos de cristal, que se dé cuenta muy bien por qué tiene esa colección de sapos, ¿no? Y qué representan en su vida. Esto es, porque esto ayuda muchísimo al alma. Y ustedes se van a dar cuenta si hacen un ejercicio así. Yo lo hice cuando regresé del secuestro.
¿Cómo sería que me tocó yo solo alquilar un camión para sacar las cosas de la casa, irme a un desierto, al desierto de Palm Springs, cerca de Los Ángeles, para enterrar en el desierto muchas de las cosas que tenía que no podía regalar, tampoco podía pedirle ni a mis hijos, ni a nadie, ni a las empleadas que me acompañaran a hacer eso, porque nunca lo hubieran entendido y a lo mejor me hubieran encerrado en un hospital psiquiátrico, ¿no? Estaba llevando budas de jade que había traído del Oriente, así de grande, que costaban una fortuna. Y así les puedo nombrar quién sabe cuántas cosas. Y me tocó gastarme 4 horas en el desierto enterrando eso. Yo alquilé herramientas y todo. Afortunadamente, pues yo he sido actor y me ha tocado trabajar en muchos tipos de producciones y conocía más o menos de herramientas, de el tipo de vehículo que necesitaba, todo eso para yo no tener que hacer fuerza física y tener los elementos mecánicos para poder hacer todo eso yo solo. Pero la batalla fue increíble, incluso en el mismo desierto cuando estaba haciendo eso. ¿Cómo será que de repente, así nomás, después de que hago un hueco lo suficientemente grande para enterrar todo eso, me aterriza un pájaro que nunca había visto? Y yo a ese desierto iba con frecuencia. Aterriza un pájaro espantoso, espantoso, al frente una parte de arena que había sacado del hueco, y se paró ahí a mirarme y a hacer unos ruidos horribles. Yo decía, este pájaro tiene que haber venido a los puros infiernos, ¿no? Porque era muy horrible. Después me di cuenta que esos pájaros eran comunes en ese desierto, pero llegó precisamente ahí. Eso no era un accidente, ¿no? Entonces, toda esa batalla espiritual la viví para desprenderme de eso. Pero no les puedo contar siquiera la paz que yo tuve cuando llegué a mi casa después de que enterré todo eso y me senté en una de mis salas así a mirar para arriba y sentía esa paz, sentía que algo había salido de mí, me sentía liviano, todo eso, y seguía haciéndolo, que eso fue el principio. Me tocó sacar, a veces iba caminando por la casa y encontraba algo que tenía que botar, y así, porque yo viví una vida tan desordenada y estaba contaminada hasta la casa del perro, todo. Pero es importante que nosotros tengamos en cuenta estas cosas, que si usted hace ese ejercicio, que yo se lo recomiendo, no tiene que hacerlo, pero es una buena idea para que usted esté bien fuerte espiritualmente y pueda combatir las tinieblas con más fuerza. Disminúyase. Además, eso le ayuda mucho en el momento de la muerte. ¿Sí? Ustedes no han visto que a veces se exorcizan una casa después de que se muere alguien, porque está el abuelo haciendo escándalo en un closet, el abuelo que se murió por todas las cosas que dejó ahí. Por eso es mejor que nosotros desde ahora nos disminuyamos, ¿no? Y nos aseguremos de que no hay necesidad de coleccionar tantas cosas. Y por eso advierto, no es malo tener cosas. Lo que es malo es no saber por qué las tenemos. Eso es lo que es malo. Entonces, uno tiene que examinarse y examinar su relación personal con todo. Examine la relación personal con sus amistades. ¿Por qué tiene ese amigo? ¿Quién es? ¿Qué representa en su vida? ¿Por qué es importante? ¿Qué es eso? Porque a veces hay gente en la vida nuestra que no debe estar, ¿sí? Y de repente están siempre en la vida nuestra y hay algo que... relaciones conflictivas, relaciones confusas, relaciones raras, y están ahí. Y nosotros no hacemos nada por terminar con eso. Y a veces son los mismos parientes, pero el hecho de que sea un pariente no quiere decir nada. Ustedes saben que el mismo Jesús nos enseñó cuando vinieron a decirle, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Esa fue una enseñanza muy importante. ¿Quiénes son nuestros verdaderos parientes? Los que hacen la voluntad del Padre. Por eso, con los demás, pues hay que tener cuidado. Eso no quiere decir que uno va a rechazar un hijo, o el esposo, o la mamá.
simplemente porque no hacen la voluntad del Padre. No, pero uno ya debe tener una relación consciente, muy consciente de quién es quién y qué representa en la vida de uno, y no cubrirla con el afecto e ignorar las personas simplemente por el afecto, no, o por la relación sanguínea o de amistad. No podemos, tenemos que ser muy estrictos. Pues aquí los podría tener mucho tiempo, pero nosotros somos esclavos del tiempo, como decíamos antes. Voy a terminar con una lectura y voy a leerles de la segunda epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, desde el versículo 18, dice: nosotros oímos también esta voz venida del cielo, y vimos su gloria estando con él en el monte santo del Tabor. Pero tenemos todavía el testimonio más firme que el nuestro, que es el de los profetas, al cual hacéis bien en mirar atentamente como a una antorcha que luce en un lugar oscuro, hasta tanto que amanezca el día y la estrella de la mañana nazca en vuestros corazones. Bien entendido ante todas las cosas que ninguna profecía de la Escritura se declara por interpretación privada, porque no traen su origen las profecías de la voluntad de los hombres, sino que los varones santos de Dios han sido varones santos que hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Palabra de Dios.